hubo un momento donde dice mi nombre completo. Yo en la radio me presentaba como Alain Luna y de repente dice Edgar Alain Luna Hernández. Y sí, lo que decían los expertos es que se trataba de una posesión, de una persona que se poseía, pero que buscaba también ayuda. Porque estamos hablando de que en la tele tienes que meter algo, y perdón que lo diga, algo falso muchas veces para que la gente se quede. Al momento que te metes a las redes sociales, te enfrentaste con problemas en el aspecto, ya ves que ahora muchos de los generadores de contenido entrevistan a una medium, entrevistan a un contactado y de repente empiezan a ocurrir fenómenos anómalos en los estudios donde ellos estén grabando. ¿Te pasó o te ha pasado al momento? Yo por lo regular lo tenía resguardado en la oficina, porque decía, no lo voy a llevar a mi casa. Regreso de Mérida, lo llevaba en la maleta, se me olvidó sacarlo de la maleta y dejarlo en la oficina y empezaron a pasar cosas en mi casa. A los 3 días que llevo esa muñeca al estudio, se tronaron 3 cámaras. O sea, de 10 casos, 9 dices, no hay nada aquí. Pero el caso que queda aparte, no hay forma de justificarlo y dices, ok, esto hay que meternos más a fondo. Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a Sociedad Oculta, este podcast del periódico El Gráfico y también se desprende de la columna Enigmas que desde hace 17 años se publica aquí en esta casa editorial. Así que bueno, pues bienvenidos sean. Hoy tenemos un tema bien interesante porque hablaremos con Alain Luna. Él es el conductor del podcast El Grito de la Llorona. Así que no se lo pierdan porque nos va a contar historias, nos va a contar los casos, lo que ha vivido en esas investigaciones, pero sobre todo los casos a los que él ha tenido acceso y que desde luego son casos espeluznantes, son casos que han llamado mucho la atención en los últimos años en la República Mexicana. Así que quédense en Sociedad Oculta. Alain, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Johanan, un placer estar contigo y ser parte de esta sociedad y listo para platicar de terror, para hacer que la gente sienta algo y sobre todo para quitar esos mitos que de repente pueden existir referente al tema, ¿no? Exactamente. Alain Luna, conductor de radio, por eso tienes ese vocerrón y bueno, pues tú inicias en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Exacto. Hace justo 19 años comenzamos con un programa que honestamente la idea no era darle como tanta a la parte del terror. Era conocer la historia de la gente, de repente reírnos, pero creo que justo cuando entramos nos dimos cuenta que la radio tenía como este espacio porque La Mano Peluda ya no estaba como vigente. En Guadalajara estaba Radio Fantasmas, que era un programa importante que no estaba vigente, y dijimos, ok, creo que es una buena oportunidad para generar contenido real, para clavarnos de lleno en lo paranormal, y empezamos sin imaginar lo que podía pasar, si realmente existía, si realmente pasaban cosas, y nos llevamos sorpresas. Claro, me llama la atención de que todo sea a través de los medios de comunicación, que antes era lo tradicional. O sea, no había podcast o videopodcast como ahora lo conocemos, no había redes sociales o no era el impacto como ahora, pero hemos visto que ha evolucionado ahí. Sí, mira, esto es bien importante porque al final yo creo que la radio, y sobre todo en este formato de terror y otros, es complicado que mueran, que hay mucha gente que dice es que la radio ya murió. Pero al final de cuentas la inmediatez que tú tienes en la radio de platicar una historia de terror que pasó hace 20 minutos ya es extraordinario. Cuando a lo mejor en estos medios de ahora te tienes que esperar hasta el día de estreno de tu episodio. O a lo mejor sí subir un reel, pero no es exactamente lo mismo. Por eso la radio yo creo que es un medio que seguirá vigente y que además la magia de ir platicando con tu voz, subiendo el tono, bajándolo, la música, la gente se imagina absolutamente todo. Claro, ahora, es ilustrar el audio, es darle esa intención a la voz para que la gente se lo vaya imaginando y es el entender que el misterio nunca va a morir. El misterio puede estar en radio, en televisión, ahora en podcast, pero
Ahí está ahora la gente, la atención de las personas en los videopodcasts que tanto están llamando la atención a nivel Latinoamérica. Sí, sobre todo creo que la gente siempre quiere y busca ser escuchada. Estoy viviendo esto, me está pasando esto, quiero que me ayuden porque no llevo una vida buena, porque estoy siendo atacado. Y es ahí cuando entra este proyecto que dijimos, ok, la gente busca ayuda, la gente no solamente quiere platicar la historia. Y es ahí cuando yo armo un equipo donde era un historiador, era un psicólogo, era un médium, un vidente, que en conjunto creo que hicimos un gran equipo para recibir llamadas y decir, ok, creo que esto tiene que ver más con la parte psicológica, creo que esto sí tiene que ver con la parte paranormal, y el equipo iba como canalizando esas historias y ayudando también a la gente. Ya, muy bien. ¿Había un compromiso con la sociedad o era explotar el morbo como en muchas de las ocasiones se piensa que cuando alguien en radio o en televisión aborda estas temáticas es para nada más puro morbo, puro morbo? Mira, te mentiría si te dijera que solamente era compromiso. Obviamente era el morbo de generar un producto que fuera de impacto, un producto que llegara a impactar a la gente, que fuera importante en los medios, pero de ahí también nace esta parte del compromiso con la gente, cuando te das cuenta de que te marca alguien porque está muy mal, o de que de repente te marca alguien y que no tiene que ver con lo paranormal, que te dice que se quiere quitar la vida por alguna situación, dices, ok, creo que esto va en serio y sí tienes que tomarlo también en serio, porque depende de lo que tú digas, Sí. lo que pueda hacer la gente o lo que pueda cambiar la vida de la gente. Ya. Es ahí cuando uno tiene que tener una misión. Claro, y es ahí donde se ve entonces esa diferencia, ¿no? Exactamente. Y sí, o sea, a lo mejor y no lo piensas de manera directa el compromiso, pero existe. Ahí Sí. está, el ayudar, el escuchar. Porque creo, Alain, y la gente que nos mira en estos momentos, hemos perdido la capacidad de escuchar. Uh-huh. Como que ya no es como antes, así, a ver, siéntate, platícame. Ya no, y ahora vemos que a través de los videopodcasts como que estamos regresando a escuchar nuevamente el testimonio de las personas que le haya ocurrido algo extraordinario. Sí, fíjate que yo creo que esta parte de tener el contacto con la gente y escucharla siempre va a ser importante, repito, porque la gente busca quien los ayude, sea o no sea algo paranormal. Y cuando tienes a alguien o tú te enfocas en decir, ok, yo quiero buscar la posibilidad de solucionar tu caso, de decirte qué es lo que está pasando, de decirte si tienes que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, si es algo clínico, o si tienes que mi vidente, el medium, te pueda apoyar, pues ahí es cuando te das cuenta, ok, lo puedo hacer. Y también es mucha responsabilidad. A mí, yo me pongo a pensar en esto, Alain. Cuando sucede un hecho, como tú dices, es más inmediato la radio. Llaman, la gente te explicaba, te decía, pero ¿cuál fue el caso que más te haya impactado y que haya sido así como en calientito? Hubo muchos, pero antes, por ejemplo, esto que comentas, nos llegaba a tocar que estábamos al aire y de repente recuerdo mucho ahorita lo que decías, un taxista nos marca para decirnos que en su taxi tenía una persona poseída. Estábamos en vivo. ¿Qué es lo que pasa? Que estaba a pocos minutos de la estación de radio y le dije, pues tráetelo, aquí está el equipo de expertos. Esto no lo pudimos sacar al aire porque obviamente llega, se estaciona el taxi, el equipo tiene que salir y no teníamos como esa parte técnica de, ok, vamos a sacar micrófonos, transmitimos la posesión. Pues no. Pero pasaba mucho esto de llamadas que de repente la persona entraba en un trance. Recientemente este caso sonó mucho porque Fepo, un buen amigo, nos invita a grabar un podcast y lleva una llamada que fue de hace años de la estación de radio. Una llamada que en algún momento nos provocó desde accidentes, diferentes malestares, y que Fepo me presenta esta grabación, yo me empecé a sentir muy mal. Esta grabación era de una persona que aseguraba que su papá era brujo de Catemaco y que lo había hecho hacer un ritual. El ritual o parte del ritual consistía, por ejemplo, en beber sangre de serpiente, entre otras cosas, lo cual lo llevó a tener diferentes ataques sobrenaturales. Cuando entra esta llamada, esta persona estaba muy asustada y él empieza a platicar que había alguien cerca de ahí. Ajá. Que había una mujer y que le decía que estaba sentado en su silla. De repente es como si esta mujer o esta entidad se le metiera a él, le cambia la voz y empieza como a llorar. No me dejan descansar. Lo decía con una voz que a nosotros nos hacía sentir que era totalmente real.
Lo más impactante es que hubo un momento donde dice mi nombre completo. Yo en la radio me presentaba como Alain Luna y de repente dice Edgar Alain Luna Hernández. Obviamente yo me eché para atrás. Pero la gente no sabía tu nombre completo. La gente no lo sabía. Luego a otra de las personas que estaban con nosotros le dice su nombre, le pregunta por su esposa, en qué trabajaba su esposa. O sea, datos que era imposible que alguien supiera. Y nos dimos cuenta que era un caso totalmente real y que nos estábamos enfrentando a algo totalmente fuerte. Lo ayudamos en ese momento en lo que pudimos, porque muchas veces se perdía la comunicación y era una llamada fuerte y era imposible volverte a contactar. Y fue simplemente ayudar en ese momento, volvió a entrar la llamada y sí, lo que decían los expertos es que se trataba de una posesión, de una persona que se poseía, pero que buscaba también ayuda. Ya, ok. O sea, tenía ese don de la, ¿qué será? ¿La evidencia? ¿O cómo lo catalogaron ahí? No creo que sea tanto el don, más bien abrieron un portal y una entidad que estaba cerca de él lo atacaba y entraba en él. Y buscaba cómo comunicarse. Claro, desde luego. ¿En algún momento supieron quién era ese demonio, esa entidad? No supimos. Desafortunadamente no teníamos como más posibilidad de volverlo a buscar, de verlo de frente a la persona. Y había casos que quedaban inconclusos. Había veces que sí nos hablaban, el caso era fuerte, pedíamos datos o en ese ratito nos salíamos de la estación y por teléfono íbamos a la casa de la persona para ver qué era lo que pasaba y buscábamos tal cual darle la conclusión. Ya, muy bien. Ok, eso era a través de la estación de radio. Uh-huh. Y después, ¿cómo incursionas en el mundo de las redes sociales para abordar estos temas? ¿Qué sucedió? Fíjate que esto teníamos planeado ya años. De hecho, el equipo de radio del Grito de la Llorona nos juntábamos para empezar con un podcast y te podría decir que se veía muy poco este tipo de podcast. Sí. Tú eras muy conocido en esta parte digital. Cuando yo estaba en Guadalajara, sabíamos de pocas personalidades. Por ejemplo, en el fenómeno ovni, Maussan, Johanan. En la parte paranormal empezaba a sonar, por ejemplo, Fepo, pero no había mucho contenido paranormal. Pero nos faltaba como esa parte técnica de decir, ok, hay que hacerlo, ya hay que aventarnos. Y quedaban como en planes. Y justo hace año y medio fue cuando dijimos, creo que es buen momento. Necesitamos meternos más en esto. Hoy la gente quiere ver las cosas. Y la tele creo que ya no está dando lo que la gente busca, que es esa veracidad. Porque estamos hablando de que en la tele tienes que meter algo, y perdón que lo diga, algo falso muchas veces para que la gente se quede. Claro. En lo digital eres honesto y la gente decide, ok, te ve porque eres honesto, porque hablas claro o no te ve. Y es por eso que decidimos empezarlo. Empezamos con una temporada que era buscar a los mejores creadores y fue como conocer las historias de ellos. Ya, ok. Muy bien. Al momento que te metes a las redes sociales, te enfrentaste con problemas en el aspecto, ya ves que ahora muchos de los generadores de contenido entrevistan a una medium, entrevistan a un contactado y de repente empiezan a ocurrir fenómenos anómalos en los estudios donde ellos estén grabando. ¿Te pasó o te ha pasado al momento? Fíjate que sí. Ahorita en la parte digital me ha tocado, yo tengo unos muñecos que en Guadalajara nos dieron de un museo que se llama el Museo de la Tortura, porque decían que estaban poseídos. Uno de ellos yo me lo traje a la Ciudad de México, lo llevé a una transmisión justamente con Fepo. Yo por lo regular lo tenía resguardado en la oficina, porque decía, no lo voy a llevar a mi casa. Regreso de Mérida, lo llevaba en la maleta, se me olvidó sacarlo de la maleta y dejarlo en la oficina, y empezaron a pasar cosas en mi casa. Desde escuchar sonidos. Wow. Mi novia de repente dice que yo cambio. Esto obviamente no lo puedo decir yo porque ella es la que lo ha notado, pero dice que me ha visto que yo estoy sentado, que mi cara cambia y que me empiezo a comportar diferente. De repente cuando ella me habla yo entiendo y me dice, es que no eras tú. Y yo, ¿cómo que no era yo? Tu cara era diferente, tenías una risa diferente, tus ojos eran diferentes, pero yo creo que es parte de... Creo que tendríamos que aprender a cuidarnos porque se nos hace tan normal hoy grabar un episodio, grabar dos, te vas a tu casa y no te limpiaste, no hiciste nada y al final la energía te la llevas.
tú no sabes de dónde vengo yo hace media hora, quizá estaba en un panteón, quizá estaba jugando Ouija y ahorita estoy contigo. No sabes si tú te llevas algo también. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte. Qué fuerte. Mira, te voy a platicar algo que me pasó apenas hace poquito. Me regalan una muñeca, pues era de buen tamaño, toda negra. Y yo dije, bueno, cuando llega la gente te dan cosas, pues agradeces y ya no le das mayor importancia, ¿no? A los 3 días que llevo esa muñeca al estudio, se tronaron 3 cámaras. O sea, una de ellas era nuevecita, una cámara profesional nuevecita. Se estropeó. Otras 2 cámaras profesionales también se arruinaron. Dejábamos apagado el aire acondicionado y al día siguiente estaba prendido. Dejábamos desconectadas los otros equipos que teníamos ahí y al día siguiente estaban conectados. En una ocasión incluso una de las cámaras estaba encendida. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que a través de una muñeca pueda lograrse crear todo un caos en el entorno donde ellas se encuentran? Ajá. Y es algo que yo no creía, a pesar de que he entrevistado a mucha gente, decía, bueno, una cosa es de que te lo platiquen. Pero ya cuando te pasa a ti, el panorama cambia por completo. Sí, y no me dejarás mentir, pero yo creo que, por ejemplo, tú con tantos años de experiencia, te vas haciendo más escéptico, porque yo te puedo platicar algo y puedes decir, ok, está interesante. Sí, claro. Pero... Siempre le vamos a poner un pero. Ajá. ¿No? Al final de cuentas, ya cuando lo vives tú o te toca ver algo cerca y que ni siquiera tenías el celular para grabar, que solamente está tu testimonio y es lo que pasa con mucha gente, pues no puedes decir otra cosa, porque ya lo viviste, pero te haces muy escéptico. O sea, la gente piensa que por estar metidos en todo esto, cosa que te cuenten, cosa que vas a creer. Fotografía que te manden, fotografía que vas a creer. Pero es totalmente lo contrario. O sea, de 10 casos, 9 dices, no hay nada aquí. Pero el caso que queda aparte, no hay forma de justificarlo. Y dices, ok, esto hay que meternos más a fondo. Claro, exactamente. Y no se me llamó la atención ahorita que mencionabas esto porque quiere decir, o que son objetos que están cargados con una cierta energía o con una cierta intención, o 2, que nos dan ese tipo de artefactos o de muñecos precisamente para hacernos un daño, ¿no? Y cuando alguien llega y te lo da, pues uno no sabe cuál es realmente la intención. Sí, sobre todo en el caso de los muñecos, hay como diferentes factores. Hay personas que hacen rituales para meterle espíritus a estos muñecos. Hay entidades que buscan un estuche para ellos meterse. ¿A qué me refiero? Aquí supongamos que tenemos un muñeco o el muñeco de tu estudio y ese muñeco anteriormente estuvo en una casa donde alguien perdió la vida. Ese espíritu queda libre, por así decirlo, y busca una forma cercano a lo humano para poderse resguardar. Muchas veces entran en este tipo de muñecos, de objetos. Y es cuando empiezan a tener actividad. Lo hemos visto en casos como el de Annabelle, el muñeco Robert, que se basa en la película de Chucky, pero hay muchos casos. Sí. Cuando alguien pierde la vida de una manera trágica, su espíritu busca cómo manifestarse y de repente utiliza este tipo, repito, de estuches para poder hacerlo. Justo ahorita que estábamos platicando se me venía a la mente la película de Chucky, que es precisamente eso que estás mencionando, ¿no? Sí. Alguien pierde la vida y luego de repente, bueno, pues como el espíritu, su energía de ese ser humano se pasa al muñeco. ¿Pero esto es real? Sí. O sea, sí es pasa. muy complicado que pase, pero sí pasa. es real. Sí es real. O sea, a través de rituales se puede lograr eso. Yo creo que, bueno, no, es que está mal que diga yo creo. Más bien yo te diría que sí es totalmente. O sea, hay casos. Hay casos, hay muchos casos. Y no por nada hay personas que desde culturas muy antiguas siguen utilizando este tipo de rituales. Hay brujos que si tú te vas ahorita a un panteón y rodeas el panteón por dentro y te pones a buscar qué hay en las tumbas, te vas a encontrar con muñecos que ya están trabajados, preparados, justamente con esta intención, hacer algún daño, que esta es la parte del vudú, pero sí se puede hacer. ¡Qué fuerte! No sé, en muchas de las ocasiones vemos, y seguramente la gente que nos mira en estos momentos, Alain, piensa que lo que está en las películas, pues es eso, ficción nada más. Pero no, porque es tomado de la realidad, de hechos reales, de hechos auténticos, y que le ha ido muy mal en muchas de las ocasiones a las personas que han estado en contacto, ya sea con esos muñecos, con esas casas o con esos lugares
que muchos dicen que son lugares malditos. Sí, sobre todo ahorita que mencionas la parte de las películas, es por eso que tú llegas a ver una película de terror y obviamente está esa sensación de que algo te puede pasar, que es el miedo natural, ¿no? Lo normal. Ajá. Pero de repente terminas de ver la película y sí se escuchó algo y sí se movió algo, pues bueno, sí puede pasar, justamente por lo que comentas. La energía que pueda tener cargada esta película porque se basó en algo real, estás removiéndola y claro que se puede proyectar. No siempre, pero sí puede pasar. Siempre lo digo, el hablar de terror, el escuchar una psicofonía, el ver una película, mueve la energía y se manifiesta. Ok, muy bien. Cuando me voy a regresar un poquito, Alain, porque me llamó mucho la atención. Estoy seguro que la gente que nos mira en estos momentos también. A ver, si alguien pierde la vida en una casa, en un departamento, y hay un muñeco, ¿se puede entonces ese espíritu de la persona transvasar, por llamarlo así? Se puede. O sea, pasarlo de un cuerpo humano vivo a algo que no está vivo, a un muñeco. Se puede. Sí se puede. Ya hay personas que han tenido... Sobre todo pasa con los niños. Cuando hay un muñeco con este tipo de características, en algún momento tenemos el caso de un muñeco que se llama Miguelito, que resulta una familia va a este museo, el Museo de la Tortura, y estos muñecos los habían comprado con la intención simplemente de decoración, de que si a alguien le gustaba vendérselo, pero empezaba a haber manifestaciones. De repente escuchaban pasitos, de repente los muñecos aparecían en otros lados, y esto no es que fuera normal, pero se fueron acostumbrando, entre comillas, la gente del museo. Un día llega una pareja con un niño, y el niño pedía que por favor le compraran un muñeco que le llamó mucho la atención. No se lo compraban, el niño insistía, al final de cuentas terminaron comprándoselo. Se lo llevan a casa, el niño aseguraba que el muñeco le hablaba y no le pedía cualquier cosa, no le pedía vamos a jugar, saca tus carritos, no. ¿Por qué no avientas a tu hermana de las escaleras? Ándale. Este tipo de cuestiones. Empiezan a pasar cosas paranormales en la casa, la familia dice, ok, si el muñeco está haciendo esto, hay que regresarlo al lugar. Lo regresaron a este museo y es ahí cuando nos hablan, nos entregan el muñeco y nos damos cuenta pues de que sí había una carga en ellos. A ver, Alain, pero con todo esto que nos estás diciendo, cuando ya te llaman y te dicen, oye, ahí tenemos un muñeco que está medio raro. Uh-huh. Tú llegas así, lo agarras, sí me lo llevo. ¿Así nomás? Sí. O haces todo un protocolo para protegerte tú, tu casa, proteger pues a la gente que está a tu alrededor. Se tendría que hacer. Desafortunadamente, y es aquí cuando viene esta mala energía que te pueden pasar cosas, desde accidentes, robos. Te platico algo. Cuando yo voy a recoger estos muñecos, porque fueron más de 5 los que me entregaron, algunos honestamente los tiré, yo me bajo de mi carro, lo dejé técnicamente en la esquina, voy al lugar a que me entreguen los muñecos. Cuando regreso ya me habían abierto el carro. No. Digo, ok, sería la primera parte de la mala suerte. Yo no me protegía y muchas veces ni en investigaciones lo hacíamos. Sí. ¿Qué hacemos con este tipo de cosas? Porque es lo que me pregunta, ¿pero a poco vas y lo llevas a tu casa y ya contigo todo bien? No. Yo si recojo algo, yo lo primero que hago es, ok, escucho la historia, me parece interesante, me parece real, hay evidencia. Yo siempre se la llevaba a Cristian Valerio, que es mi brujo experto de cabecera. Sí. Y él siempre ha sido muy honesto. Él me decía, ok, dile a la familia que te lo dio o a la persona que te lo dio que está loco. No tiene nada. O me decía, ¿sabes qué? Si hay algo aquí. Si hay un demonio aquí. Déjalo aquí en mi consultorio y vamos a ver qué pasa. Muchas veces se los dejaba él, después me los entregaba, yo los guardaba, pero sí era como el proceso de yo saber si realmente había algo, el preguntárselo a Valerio. Ya, ok. A mí me llegaron a robar mi carro con uno de esos muñecos, o sea, robo total. O sea, empezaron a ocurrir cosas extrañas a partir de que te entregan esos muñecos. Sí. Bueno, antes de que te los entregaran ya había problemas, ¿no? Con cualquier cosa paranormal que tú le muevas, también se mueve tu vida. O sea, no es para cualquier persona meterte en lo paranormal porque sabes que vienen enfermedades, que vienen eso que le podemos llamar mala suerte porque estás vibrando mal. Y esto obviamente te empieza a perjudicar en tu vida personal en diferentes límites, desde algo muy pequeño hasta algo muy grande.
Qué fuerte, qué fuerte. Es real, esto es auténtico, Alain. Sí. De hecho, no sé si este lugar lo limpian porque no sé qué gente entre de repente y no sabes qué... ¿Y puede qué se dejar queda una acá. mala vibra? Sí, exacto. De repente pueden entrar audios extraños mientras estén grabando que no sé si ha pasado, fallar las luces, o sea, todo esto puede pasar. Claro. Mira, hace unas semanas entrevisté a una medium muy importante, muy conocida, que andaba de visita aquí en la Ciudad de México. Entonces, fue así como un viaje relámpago que hizo. Afortunadamente logré entrevistarla. Todo iba bien. La entrevista iba fluyendo bien, lo normal, platícame esto, aquello, los casos. Y de repente empieza así. Y yo la veía que yo dije, bueno, que yo volteando para atrás, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué pasa o qué? Es que atrás de ti hay alguien que se está asomando. Al momento que dijo eso, las luces, que son luces directas, que son diseñadas para que no haya variación en la luminosidad, empezaron a parpadear. Una de las cámaras, la cámara que estaba cerca a ella, la batería se descargó cuando estaba al 95%, se descargó. Pero así, nada más dijo, es que hay una presencia extraña aquí, las luces. Y yo dije, ¿pero qué diablo está pasando? Eso no es normal cuando ya tienes equipo profesional de grabación. Y es ahí cuando uno dice, bueno, de que existe esto, existe, es real, es auténtico. ¿Pero qué es? ¿Es una energía? ¿Son demonios que de repente se aparecen? ¿O son entidades descarnadas que están en el lugar donde uno está grabando y que desde luego no tienes por qué saber toda la historia de ese lugar desde que lo construyeron hasta el momento que tú estás ahí? ¿Qué es? ¿Cómo se produce todo eso? Es que hay muchos factores. Por ejemplo, justo lo dices. No sabemos el lugar donde estemos pisando, que haya sido hace 20 años, 50 años, 100 años, claro. Y tiene una historia. Esa historia se puede manifestar. Pero también hay personas tan ancladas a su rutina que si en algún lugar, en alguna oficina, fallece una persona, esa persona se puede seguir manifestando. Lo vemos en historias de hospitales de enfermeras o enfermeros que llegan a fallecer y muchas veces los llegan a seguir viendo caminando en los pasillos del hospital, haciendo su trabajo y cuidando a los enfermos. Pero esto es muy normal que pueda pasar. Y esto yo lo digo también de que al final todos somos energía. Como ejemplo, llegas tú a un lugar y dices, se siente como tenso el ambiente, ¿no? Exacto. Sí. Porque alguien se acaba de pelear y tú no sabías que alguien se peleó. Eso es energía. Yo conocí en algún momento una persona, poniendo un ejemplo de la energía y de la intención, que él decía que podía tomar un vaso de agua, lo intencionaba, le daba su energía y si tú te sentías mal, en ese momento te podías sanar. O sea, yo creo que todos somos energía y cuando no estás, esa energía de repente depende de la manera en que hayas fallecido, el momento en el que pasaras, o trasciendes o te quedas anclado. Lo que pasa en los accidentes en carretera. Por eso hay tantos accidentes, porque una persona llega a fallecer mientras va manejando una curva, pierde el control, en ese momento se llega a volcar el carro, fallece. No era algo que esperara. Muchas veces la muerte no está en nuestros planes, de la mayoría de las personas. No, pues sí, desde luego. Y la energía se dice que se puede quedar anclada. Peor aún, dicen que nosotros la anclamos cuando vas y pones una cruz en el lugar que falleció la persona. Tú lo que haces es anclarla. Y este dato está bien interesante. A ver. Si tú pasas por el lugar donde hubo algún accidente y lees el nombre que está en esa cruz, te lo estás llevando a tu casa. Es como si yo pasara a un lado de ti y te digo, Johanan, y no volteas y te digo tu nombre completo, vas a voltear. Ok, me está buscando Alain. Y a lo mejor yo sigo caminando, tú te vas atrás de mí para ver qué quiero. Claro. Muchas veces así jalamos energías en panteones. El leer las lápidas de los panteones también te puede llevar energía. También leyendo lo que digan las lápidas. Que es algo que todos hacemos, o la mayoría hacemos. Sí, porque sí. O sea, no es habitual que la gente vaya a un panteón, ¿no? Pero cuando va uno, mira, aquí falleció fulano. Mira. Ay, falleció muy joven. Sí, exacto. ¿No? Sí, pero siempre estamos leyendo. Exacto. A ver, entonces, estamos jalando la energía al momento que hacemos eso. Sí. Qué fuerte. Recientemente te voy a platicar algo que no recuerdo con quién lo hablaba, pero en una ocasión fuimos a una tumba en un panteón en Guadalajara de un niño que es común que se aparezca. Hay muchos mitos
acerca de esta tumba. El punto es que al día siguiente yo llego a trabajar. Ajá. Las personas de mi trabajo obviamente habían escuchado el programa. No faltó la persona que se burlara de mí. Te trajiste a Nachito. Y yo, no, se quedó en el panteón. No, ahí está. Mira, vente. Él ya se iba para su casa. Estábamos afuera en el estacionamiento y me dice, vente Nachito, vámonos a mi casa. Le dice el chavo. Le hace como si lo tomara de la mano. Se va, le abre la puerta de atrás del carro. Él hace como si lo subiera al carro. Cierra la puerta y se va. Él jugando y burlándose un poco de mí, de la investigación que había hecho un día antes. Obviamente me buscó para decirme, ¿sabes qué? Creo que la regué. Sí me lo llevé. Sí me lo llevé. Me llevé algo porque me están pasando cosas. Le dije, güey, pues es que... Es lógico, tú lo hiciste por burlarte de mí, pero no sabes si yo traía algo. Ni siquiera yo lo sabía. Pero tú al hacer esto, quizá te llevaste algo que sí tenía pegado. Qué fuerte. Qué fuerte. Hay cosas con las que no se juegan. Claro, desde luego. Sobre todo porque no entendemos qué es lo que pasa en ese tránsito entre la vida y la muerte, ¿no? Que ahora dicen que hay un cuarto estado de la materia, que es un estadio entre esa parte entre que uno se va y te reciben del otro lado en ese más allá, pero no sabemos realmente qué es lo que ocurra. Entonces el estar jugando, el estar atrayendo energías, o me remito a esta otra parte, de los jóvenes que ahora a través de la aplicación que tienen la Ouija, o la Ouija de madera o la de cartón, que me dicen los entendidos, algunos sacerdotes exorcistas, no es tanto de qué esté hecho, sino la intención que tú le vas a dar es ahí. Y al menos tu amigo pues le dio toda la intención y se lo llevó. Sí, hay gente que dice que tienes que preparar la Ouija, enterrarla en un panteón en una noche de luna llena, varios factores, pero justamente dices algo importante. No es el material, no es la preparación, es la intención. Tú quieres invocar entidades, quieres mover energías, lo vas a hacer, pero tampoco es a capricho. Por eso puede ser contradictorio. No es de que tú llegues a algún lugar y quieras ver fantasmas, quieres ver entidades o algo, y dicen, ok, ya llegó Alain, que es el que busca fantasmas, vamos a salir. No funciona así. No es a capricho de nosotros. Es muy complicado tener alguna manifestación, fotografía, psicofonía, video, es muy complicado. Claro, porque me llama la atención esto que estás mencionando, Alain, porque vemos que hay programas en la televisión, o había programas en la televisión a nivel nacional, donde ponían una cámara, apareció un fantasma, o apareció un sonido, o sucedían cosas anómalos que golpeaban a los conductores, les hacían, pero cada semana presentaban cosas. No sé, yo... En todo lo que llevo de la investigación me ha ocurrido 2 veces. Y para de contar, pero estoy hablando que en 20 años, 2 veces. ¿Y cómo a ellos sí cada semana? Es imposible. O sea, esto era totalmente irreal, falso, y que suena fuerte decirlo porque es gente que conocemos, gente que de repente nos topamos, pero justamente es parte de la televisión. Estás en televisión, tienes que mostrar algo. Cada fin de semana que estaba este programa, tenías que mostrar el fantasma, la sombra, la voz. Claro. Si no, pues la gente, ¿para qué lo veía? Y es ahí cuando se tenía que inventar. Es que no sé si sé hablar de más. Lo que puedas hablar sin comprometerte más allá. Bueno, por ejemplo, cuando... Sin miedo, Alain, sin miedo. Ahí va. Ok. Hay algo que se le llaman los 14. ¿Por qué se le llaman 14? Esto te lo digo desde un punto muy cercano, que yo estuve muy cerca de este programa de televisión, que imagino que saben a cuál nos referimos. Resulta que ellos fueron a Real de 14 y era un lugar, un pueblo fantasma, donde no pasaba nada. Tuvieron que truquear cosas y estando en Real del 14 se les tuvo que poner 14 a este tipo de efectos. ¿A qué voy? Iban a una investigación, ok, hay que hacer un 14. Aventaban la piedra. Hay que hacer un 14. Con algo jalaban la puerta. No era real. Por eso, y es algo muy repetitivo que yo le digo a la gente, no es lo que veas, no es lo que te presenten, no es la historia que te cuenten. Porque yo me puedo parar hoy en el podcast y platicar una historia muy perturbadora y quizá yo la inventé. Es lo que te haga sentir eso que tú estás viendo. Esa fotografía, ese audio, ese video... te hace sentir algo y es la primer señal de que sí podría haber algo ahí. Si simplemente fue como ese miedo, es normal. Pero si te hizo sentir algo más allá, ya estamos hablando de que
es un punto a favor de esa historia. Claro, desde lo que realmente ocurre algo ahí, ¿no? Uh-huh. Claro. Y depende del tiempo que tú utilices buscando. Si tú, por ejemplo, que te dedicas a esta parte del fenómeno OVNI, constantemente estás buscando, estás volteando al cielo, estás buscando historias. Es más fácil que lo puedas ver. Pero si tú lo haces simplemente por contenido y vas una vez cada mes o cada que se te antoja ir a hacer una investigación o en un día te avientas 5 investigaciones, es muy complicado que en todas te pase algo. Claro, desde luego. O sea, no es posible. Es buscar y aprender a decir, aquí no pasó nada. La historia está muy buena, la historia está muy fuerte. Quizás hay energía aquí, pero hoy no se manifestó. Y creo que hoy en día es más interesante decir esto a sacar una sombra que la gente va a decir, es totalmente falso. Claro, desde luego. Híjole, qué fuerte. Pero qué interesante todo esto que nos estás platicando, porque en muchas de las ocasiones damos por hecho y decimos, no, sí, en tal lugar sí pasa, o a ese programa sí le sucede, o a tal investigador, a donde se para, ahí suceden cosas paranormales. Y no es así. No es así como nos lo platican, pero como tú bien lo mencionaste, forma parte de todo un show. Porque al final del día, ellos lo ven como eso, como un show. Y yo lo he dicho, yo he platicado con investigadores que pertenecieron a estos proyectos y ellos no te dicen nada. Pero yo les creo alguna parte de que es que fui a este lado y sí pasó esto. Ok, sí pudo haber pasado, pero la otra cosa que también puedo creer es que pues también tienen un equipo de producción, que quizá yo quiero que tú, Johanan, actúes asustado de manera natural, pues te monto tal cosa. Sin decirle al conductor. Exacto. Ah, ok. O sea, yo no dudo de los conductores, dudo un poco más de producción. Ya, ok. Bueno, pero ahí está. Yo creo que es importante como matizar bien la información para que la gente sepa y entienda que sí suceden, que sí hay casos muy fuertes, muy potentes, pero no todo lo que nos presentan podemos considerar que sea algo real, ¿no? Sí, algo totalmente. auténtico. A mí me sorprende, Alain, y para la gente que nos mira en diversas partes del mundo a través de este podcast, que en un lugar donde están haciendo una entrevista, de repente haya fenómenos paranormales. Forma parte también de esas energías, de lo que traiga la persona, de dónde se haya metido horas antes, días antes, y que de repente llega a tu estudio y de repente empiezan a ocurrir cosas anómalas. Totalmente. O sea, yo creo que es este conjunto de factores. Todo lo que dijiste tiene que ver. Sí. De dónde vengo, de dónde vienes, qué era este lugar, quién más ha entrado a este lugar. Toda esa energía acumulada puede detonar en cualquier momento. Hay un caso que me gustaría contarte. Sí. Este caso nos ocurrió ya hace algunos años, donde nos hablaron de una finca donde una mujer era poseída. Obviamente cuando nos platican de una posesión, nos llamaba la atención por todos los fenómenos que nos decían que ocurrían. Obviamente en ese momento no creemos la historia hasta no estar en el lugar y ver qué era lo que pasaba realmente. Resulta que nos citan. Llegamos aproximadamente a las 9 de la noche a esta casa y cuando llegamos, mucha gente empezó a acercarse. Gente que no se veía como de buen aspecto, por así llamarlo. Sale el dueño de la casa y les dice, ¿se pueden retirar? ¿Todo bien? Ok, dije, algo no está bien aquí. Para eso nosotros tenemos contacto en Guadalajara con autoridades desde Protección Civil, policía, porque nosotros siempre pedíamos permiso para ir cuando era un lugar público, pero nos dimos cuenta que también era necesidad tener contacto de policía para que supiera por lo menos alguien dónde te metías, porque igual y no salías de ahí. Claro. Nosotros ya le habíamos avisado a un comandante que habíamos entrado a una casa en tal ubicación. Entramos a la casa, empezamos a guardar de la cocina cualquier objeto que pudiera lastimarnos, hacemos recorrido en la casa y de repente recibimos una llamada del comandante. Sálganse de ahí. Apenas el día de ayer, jueves, dejaron en la puerta de esa casa un encobijado. Ándale. Sálganse en cuanto puedan. Pero nosotros ya estábamos comprometidos a más no poder. Te repito, ya habíamos recorrido la casa, ya habíamos platicado con la chica que se poseía. Era imposible decir, ¿saben qué? Ya me acordé que tengo algo que hacer con permiso.
Tuvimos que seguir con la investigación. La chica entra en posesión, una fuerza impresionante, hablaba en un lenguaje que no conocía, decía cosas fuertes a la gente presente, y de repente va la pareja, el esposo de esta chica, nos jala para otra habitación y nos confiesa algo fuerte. No sé qué tanto se tenga que censurar, pero él nos dice, yo soy sicario. Ándale. Yo me robé a mi pareja de Sinaloa. Somos muy felices, pero yo cuando me la robo hice un pacto con el demonio. Le pedí que me ayudara para el trabajo que yo hago, a darme protección, a cuidarme. Cuando yo voy a hacer algún trabajo referente a esto, algo se le mete a ella, él atribuía que era el diablo, algo se le mete a ella y ella me dice cómo hacer el trabajo, cómo va a ir vestida la persona, en qué momento va a llegar, qué tengo que hacer yo para protegerme, le daba toda esa información. Sin embargo, fue pasando el tiempo y se le empezó a salir de control. Esta mujer, que al parecer era poseída por una entidad, se empieza a poner agresiva. De repente, esta entidad o demonio se le metía no solamente para darle información, sino para atacarlo a él. Cuando nos dice esto, nosotros nos quedamos helados. Repito, no había forma de salirnos. Ojo con esto. Cuando nosotros empezamos, llegamos 9 de la noche, el programa empezaba a 10 de la noche, yo empezaba en vivo. Estamos desde una casa de una persona que nos platica esto. Yo contaba y narraba a detalle todo lo que pasaba. Claro. Cuando la chica estaba poseída, yo con el micrófono se lo ponía a la chica para que la gente en radio se diera cuenta de lo que estábamos viviendo. Lo que me confesó esta persona no salió al aire porque al final nos dice, termina la posesión, mi equipo la termina de ayudar. ¿Saben qué? Gracias, ya nos ayudaron, les voy a pedir algo. No quiero que nada de este material salga al aire. Yo estaba en vivo. No, pero ¿cómo? Pero sabía la persona que ibas a estar al aire, en vivo. No creo, Yo me imagino que a él le platicaron del equipo, que existíamos nosotros, que ayudábamos en este tipo de casos, y él no sabía, o por lo menos yo siento que no sabía de nosotros. Ah, ok. Porque él me pidió que no saliera absolutamente nada al aire. Yo le dije, no te preocupes, no va a salir nada al aire, nos retiramos. Nos escoltaron hasta la estación de radio. O sea, era tanto mi miedo que yo regreso a la estación de radio, el programa todavía no terminaba, vamos a entrar al aire otra vez ya desde la estación, me abren el micrófono, yo entré hablando creo que de fantasmas en carretera. Dije, si están escuchando la estación o si ahorita le prenden, que digan, ok, están hablando de otra cosa. Yo entré hablando de fantasmas de carretera, terminé el programa despidiéndome con el nombre de otro investigador, porque dije, no, que no me eche la culpa a mí. Pero claro, así lo hice. Y es de las historias más fuertes que entran en lo paranormal, pero esa parte también que humana, ¿no? Claro, porque bueno, yo creo que estabas más preocupado tú por la cuestión de lo que te dijo, a qué se dedicaba este señor, que la historia en sí del lugar donde estabas, ¿no? Sí, te expones a un montón de cosas. Claro. O sea, no sabes ni quién te va a atender, no sabes si el caso es real, no sabes si te están invitando porque te quieren robar y tú vas con un equipo de transmisión caro, no sé, te expones a todo. Había lugares abiertos a los que íbamos y que nos tocaba ver también cosas fuertes, porque obviamente, te voy a poner un ejemplo. Hay un bosque en Guadalajara que se llama el Bosque del Centinela, sí, donde platicaban de que se aparecían entidades, de que se aparecía la Llorona, de que había una secta que hacía trabajos cuando tú te metías de fondo al bosque, y un día se nos ocurrió ir. Y dicho y hecho, si había gente, empezamos el recorrido y el experto dijo, ¿saben qué? Hay una persona que aquí falleció. Tiene un traje de ciclista. Aquí, por robarlo, le quitaron la vida. Nos contó, hizo contacto con esta persona, seguimos caminando y veíamos de repente luces raras como de lámparas. Se escuchan detonaciones, van las personas con lámparas con nosotros y nos empiezan a interrogar. De repente, y afortunadamente, una persona me conoce a mí de que yo trabajaba en la radio, sí, de que tenía un programa de radio, nos dijo, váyanse de aquí. Para adentro está más peligroso, sálganse. Nos sacaron, pero sabíamos que estábamos exponiéndonos. Y te estoy platicando una de tantas historias. Imagínate, fueron
19 años donde los viernes hacemos investigación, pero si entre semana alguien nos decía que tenía un caso, también íbamos y que le tuvimos que bajar. Al principio era caso que me llamen, caso fuerte, soy cazafantasmas, ahí voy a estar. Dijimos, no se trata de eso, porque mi vida también está en riesgo, mi familia la puse en riesgo, mi familia vivió cosas fuertes, tengo que aprender a soltar un poquito. Claro. Es mi trabajo. Eso que mencionas que vivieron cosas fuertes, ¿es que los espantaban o que alguien de las personas que a lo mejor te contactaron de repente querían hacer cosas malas? Yo creo que tiene que ver más con lo paranormal. Sí recibimos también esta parte de amenazas. Sí. De hecho, uno de los colaboradores que tú conoces, que no mencionamos su nombre, le pusimos como sobrenombre Sombra. En algún momento hablamos de un caso muy delicado, que es el caso de la guardería ABC, donde platicamos la historia, una sección que se llamaba El Archivo Negro, donde hablábamos cosas como muy oscuras que sí. Yo, Alain, que tenía mi nómina en la radio, no me ponía a exponer a que de repente el gobierno le reclamara la estación y a mí me corrieran. Pues bueno, teníamos una persona que daba la cara por nosotros y que platicaba estas historias y que terminó siendo amenazado. Se tuvo que ir un tiempo a Estados Unidos debido a estas amenazas que recibió y que sabíamos que en muchas historias a esto nos ateníamos. Fíjate, en algún momento había un hotel muy conocido en Guadalajara que, si no me equivoco, hay personas que dicen que perteneció a un capo importante, hay personas que dicen que perteneció a parte de las Poquianchis, o sea, tiene muchas historias. Este hotel estaba abandonado. Nosotros hicimos investigación, nos metemos a una de las habitaciones en un cuarto piso donde nos dijeron que no entráramos, pero nos decían no suban al cuarto piso porque huele mucho como a estiércol, hay mucho animal, mucha paloma que entra y se muere. Dicen que la curiosidad mató al gato. Empezamos a hacer el recorrido. Y se llegaron al piso 4. Vemos que las personas que estaban con nosotros, que cuidaban el lugar, se quedaron. Y dijimos, ok, hay que ver qué hay. Nos vamos al piso 4. En una de las habitaciones de este hotel, obviamente abandonado, había un espejo. En esa ocasión, la medium que llevábamos empieza a gritar y a llorar. Ella decía, ahí está, tiene pantalón de mezclilla, tiene playera blanca y cabello largo. Llevábamos otro medium. Ese medium le dice, tranquilo, es que yo no siento ninguna energía de algún fallecido ni de alguien que haya perdido la vida acá. Seguramente fue tu imaginación. Así quedó. Al día siguiente en el programa recibimos una llamada. Me preguntan por esta medium y nos dicen, no tienen por qué meterse a donde no los invitan. Yo soy la persona de pantalón de mezclilla, playera blanca, cabello largo. Tengan más cuidado porque para la próxima no lo cuentan. ¡Qué fuerte! Esto me animo a contarlo porque este lugar ya lo destruyeron por completo. Sí. Pero llegamos a la conclusión de que sí era un hotel abandonado, pero por eso las restricciones, no vayas a tal lugar, porque seguramente en ese piso había gente aún trabajando. Gente que se dedicaba a cosas que se tenían que ocultar y que utilizaban este tipo de lugares para resguardarlo, ¿me explico? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Veo que en muchas de las ocasiones con esto que nos estás comentando y junto con otros compañeros generadores de contenido, que en esos viajes, en esos recorridos, en eso que se llama urbex, exponen la vida. Porque no sabes, como tú bien lo has mencionado, no sabes ante qué estás, ni qué te puedes encontrar en ese. O sea, no sabes absolutamente nada. Sí, yo he conocido a personas que hacen urbex muy preparadas. ¿A qué me refiero? Hay una persona que... Jalisco Desconocido. Sí. Hay otra persona que se llama Leoncillo, no recuerdo el nombre de su canal. Pero él me decía, es que esto no es para cualquiera. Yo tengo preparación militar. Okay. ¿Qué pasa si yo voy a un lugar a hacer urbex y de repente caigo en un hoyo? Y no tengo ni el equipo para poder salir o la preparación física para poder salir. ¿Qué pasa si en urbex me pica un insecto o una serpiente? O sea, realmente se requiere no solamente de una cámara y una lámpara. Requieres de una preparación física para poder hacerlo.
Y esto es mucho de hacer conciencia, no es solamente la cámara, va más allá. Porque te expones a cualquier cosa. Claro, sí. Porque, o sea, estamos pensando nada más en la parte paranormal, pero también la parte física de que si ya pisaste un clavo, una varilla, o como dices, te caes a un hoyo, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a rescatar? Y si vas solo, está peor el asunto. Exactamente. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, yo recuerdo que hace tiempo alguien de los que hacen esto de los recorridos Urbex me comentaba que estaban en Guadalajara, cerca, o sea, en los cerros que están cerca a la capital. Y bueno, pues empezaron a ver con los aparatos que traían cómo estaban tirando cuerpos. Entonces ellos con un dron haciendo ruido, porque pues ellos pensaban que no había nadie más, pues bajaron el dron, se quedaron callados y a la primera oportunidad, vámonos de aquí. Pero qué fuerte, porque en muchas de las ocasiones donde se asegura que hay cosas paranormales, pues también está esta otra parte, esta otra historia, ¿no? Fíjate, en algún momento hay una historia que se conoce en Guadalajara como la mujer de Lázaro Cárdenas. Esta historia habla de que en una avenida que es muy importante, precisamente con el nombre de Lázaro Cárdenas, a muchos camioneros, traileros, al pasar por este sitio, de repente se les subía una mujer. Cuando ellos volteaban, la mujer ya estaba en el asiento de copiloto. Obviamente ellos se asustaban, muchos tenían percance porque daban el volantazo, obviamente del miedo. Mucha gente se dice que en esta zona llegaba a fallecer porque se les atravesaba, tenían que esquivarlo, y era una historia muy conocida. Hay gente que asegura que esta mujer se aparece porque era una mujer de la vida galante y que trabajaba para los traileros y que en una ocasión un trailero abusa de ella, le quita la vida y por eso su alma se queda ahí. Hay personas que aseguran que es una mujer que en una inundación en Guadalajara, en esta avenida, su carro se detiene, se descompone por completo, debido a la inundación es arrastrada y pierde la vida. Hay muchas teorías. ¿A qué punto voy? Hay mucha gente que la ha visto. En algún momento dijimos, ok, vamos a ponernos en esta avenida, vamos a decirle a la gente que estamos en la avenida platicando la historia y que si lo has vivido o la has visto, que vengas y nos platiques. Pues sí. Yo creo que teníamos unos 10 minutos que llegamos, la avenida era muy larga y a un lado había como unas vías de tren, no sé cómo llamarlo, pero era como una zanja, no sé, profunda, y las vías del tren, como un túnel. Nosotros estábamos en la avenida transmitiendo, de repente vemos que una persona pasa corriendo, como bajando hacia las vías, vemos otra persona que pasa corriendo con una linterna y vemos que empieza a detonar un arma. Ándale. Contra la otra persona. Sí, en ese momento nosotros nos subimos al vehículo y vámonos. Volvemos a lo mismo, la seguridad que de repente corremos por buscar, por moverle, por intentar, es fuerte y delicado. Dar una explicación a los fenómenos paranormales que puedan ocurrir en ese sitio, ¿no, Alain? Sí. Pero sí estás de acuerdo en que, bueno, están arriesgando su vida. Sí. O sea, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí, aquí yo creo que se requiere, no sé cómo llamarlo, más allá del cuidado, más allá de responsabilidad, porque te estás poniendo en riesgo a ti, pones en riesgo a tu familia, en los dos sentidos, en lo paranormal y en otro sentido. O sea, sí tienes que cuidarte mucho de lo que hagas y dónde te metas. Pues sí, desde luego, porque no sabemos, si volvemos al punto, no sabemos ante qué nos podamos estar enfrentando. Desde gente malandra que esté ahí esperándote, acechándote para quitarte todo tu equipo, que sería lo más leve, o personalmente hacerte algo, ¿no? Sí, y ahora desde la parte espiritual tú compras la ouija, la juegas solamente por curiosidad, igual y no pasa nada, igual y no se mueve, igual y le haces una broma a alguien diciéndole que sí se movió, pero te vas a tu casa y ahí es donde viene lo fuerte, no delante de todos, no cuando tú quisiste. Puedes tener posesiones que han habido casos que terminan en fallecimientos. Yo siempre les digo, no se metan en esto. Yo tuve. Sí. En algún momento, no sé si se puedan poner imágenes, pero en algún momento fuimos testigos y ayudamos a una chica
que estaba poseída. No puedo decir que mi equipo le practicó un exorcismo porque no eran de la Iglesia Católica, pero sí tenían el conocimiento para poder hacer una liberación. Ok. Se realizó toda la liberación. Fue muy complicado lo que sentíamos, lo que vimos, cómo hablaba la chica. Ver el video hasta el día de hoy me lleva hasta sentirme en ese día. Cuando terminamos esta grabación y esta investigación y de ayudarla, creíamos que todo había quedado ahí. Sin embargo, esta chica durante su estado poseso le dice a la persona que le hacía la liberación, se empieza a reír y le dice, muerte, camioneta, azul. No entendimos eso. Al poco tiempo, esta persona que hace la liberación sale de viaje con su familia. Iban en 2 carros, un carro gris, una camioneta azul. Él iba en la camioneta azul, si no me equivoco. De repente dice, hace mucho calor, me voy a pasar para el otro carro. Se pasa para el carro, siguen avanzando en carretera. De repente se le poncha un neumático a la camioneta azul, se volcó y varios integrantes de la familia perdieron la vida. Okay. Ahí fue donde entendimos, es que era una advertencia, o más que una advertencia, una amenaza. Después de que esta persona peleó con el demonio que hizo la liberación, el demonio se vengó con algo que le iba a doler más a él. Y nos quedó como enseñanza saber hasta dónde. Pues sí, yo creo que ante eso, ¿cómo lo controlas? ¿No se puede controlar? No. Y por eso pasan ese tipo de circunstancias, que a lo mejor para esas entidades, esas energías o como queramos llamarle, para ello se queda tranquila ya con lo que ocurrió. Uh-huh. Pero dejas un hueco en la familia de esa persona quien haya perdido la vida. Sí. Hoy platicábamos justo acerca del tema, por ejemplo, de Carlos Trejo, que mucho tiempo fue conocido como investigador paranormal, que perdió mucha credibilidad. Hablábamos acerca del tema de la Casa Cañitas, y que si bien lo decíamos, es una casa que posiblemente tuvo actividad paranormal, pero que se encontró que había muchas referencias como del caso de Amityville, y que posiblemente esto nutrió el caso de Cañitas, y que van inventando historias y vas inventando que falleció tal persona, tal evidencia, pero al final creo que parte de lo que tenemos que hacer nosotros, sí, los que creamos el contenido paranormal, y que muy pocas veces lo hacemos, es aprender a que si tengo evidencia, mostrarla. Si tengo alguna referencia o alguna fuente, mostrarla. Porque muchas veces lo paranormal creo que ha caído en eso, en poner a todos en tela de juicio, por algunos tantos. Claro, desde luego. Y bueno, ya que mencionas este caso, fue uno de los casos más conocidos a nivel, pues yo creo que a nivel mundial, sí, ¿no? El libro, la película, las conferencias, bueno, todo lo que hizo Carlos Trejo, que es alucinante. Uh-huh. Y que mira, más allá de si lo hizo bien o no, creo que también hay que entender que mantuvo vigente el interés en la sociedad sobre los fenómenos paranormales. Y se topó con muchas burlas, mucha polémica, mucho esto, muy aquello. Reitero, más allá de que lo haya hecho bien o mal, pero vimos entonces que en los grandes medios de comunicación, cuando abordaban el tema paranormal, pues había un interés desmedido. Uh-huh. Cuando se presentaba con Adal Ramones, cuando se presentaba en algún otro programa de televisión, era de verdad que explotaban el rating. Y a lo que voy, que si tenemos un antecedente como es Carlos Trejo, pero anteriormente a Carlos Trejo tenemos a un Nino Canún, recordará los debates. Sí. OVNIs y paranormal era lo que reventaba el rating. Y allí estabas pendiente de los comentarios, si ponían algún video, ¿no? Exacto, porque queríamos ver videos. Querían que nos espantaran, ¿no? Ajá. O sea, me imagino que tú eras un niño. Sí. Yo también era muy niño. Y bueno, pues queríamos ver eso. Pero tenemos entonces, ya cuando lo vemos hacia la distancia y en el tiempo, que siempre el tema paranormal llama la atención. Que siempre el tema paranormal le va bien. Y siempre el tema paranormal está ahí. Y pueden pasar más generaciones y el tema va a continuar ahí. Sí, va a seguir. Mientras tanto, la ciencia seguirá sin aceptarlo. Aunque vemos cosas como
lo que se platica de que el FBI en Estados Unidos utiliza mediums, a videntes para resolver casos, pero la ciencia obviamente va a ser complicado que lo acepte. Hablaba acerca de las organizaciones que realmente pudiéramos decir que no existe ninguna organización certificada que estudie lo paranormal, son como certificaciones particulares y no va a pasar, y no pasa nada que no pase. Pero al final, si a una persona, el que se sienta que tiene un trabajo de brujería y va con alguien y le enseñan algo que lo haga cambiar de opinión de que sí hay brujería o que no hay brujería y le funcionó, pues también hay gente que ha sanado, hay gente que ha tenido cosas fuertes, aunque no lo crea. Claro, desde luego. ¿Puede ser a la mejor sugestión? Sí, muchas veces. De hecho, la mayoría de las veces. Claro. Y ahora entonces, la siguiente pregunta, Laín, para que la gente que nos mira en estos momentos, ¿cuáles serían los factores a tomar en cuenta de que realmente en un lugar están ocurriendo cosas que no tienen una explicación? Eso está bien interesante. No solamente tiene que ser un solo factor. Sí. Escuchar sonidos en casa. Hay que ver de dónde provienen, pero también hay que ver que se reúnan más factores. Por ejemplo, cambios de temperatura. En tu casa o en el lugar donde hay actividad paranormal, hay cambios de temperatura, se siente más caliente, perdón, es porque puede ser una entidad cercana, algún familiar. Okay. Las temperaturas bajan, podemos hablar de entidades del bajo astral. Los aromas. A ver, esto que acabas de mencionar, nomás para que quede claro. Si baja mucho la temperatura, o sea, a lo mejor está haciendo frío, a lo mejor es invierno. Importante eso. O sea, ¿esto sería completamente distinto o forma parte del clima general que prevalezca en donde se encuentra el sitio donde están ocurriendo cosas? Es que tienes que considerar, por ejemplo, en este lugar, si de repente la temperatura cambia y se pone muy fría, ya no es normal. Pero es a lo que vamos. Ya cambió la temperatura. Supongamos que es coincidencia, pero de repente hay aromas extraños. ¿A qué me refiero con aromas extraños? Cuando hay alguna entidad del bajo astral, podemos hablar de aromas como carne podrida, como a cañería, aromas que pueden ser muy fétidos. Cuando estamos hablando de algo, alguna energía buena, por así decirlo, algún familiar, puedes sentir el olor, si fumaba, olor a tabaco, el olor a su perfume, olor a flores, pero ahí ya llevamos dos factores, la temperatura, el aroma, y de ahí podemos descartar también, si escucha sonidos, hay algo más que lo provoque, si se abre alguna puerta, hay algún ventarrón que lo provoque. O sea, tenemos que descartar absolutamente todo para ir llegando a una conclusión y no irnos nada más con, es que escucho algo aquí. Claro. Es que falla la luz en mi casa. O sea, son muchos factores para llegar a una conclusión. O sea, no es así sencillo que alguien llegue a tu casa y ay, aquí pasó esto y aquí, si no te sales o no haces todo este ritual, te tienes que hacer, no sé, irte a la punta del cerro, llevarte estas plantas, tienes que hacer este sacrificio. O sea, no es así. O sea, hay que hacer todo un estudio para ir viendo como por dónde va el asunto entonces. Sí, totalmente. En este caso, analizar la situación, qué es lo que estás viviendo, qué otros factores hay, qué gente te va a apoyar. Ya cuando se reúnen este tipo de factores y bueno, dices, mucha gente de mi casa fue testigo, mucha gente vio a la niña que dicen que se aparece, mucha gente le escuchó de los que están en mi casa, ok, no soy nada más yo, no es nada más mi cabeza. Busquemos a alguien, a un parapsicólogo, algún vidente, algún médium, algún investigador, para que venga y lo cheque desde la parte energética. ¡Qué fuerte! Porque pasaba mucho en la radio. Sí. Y esto no me da vergüenza decirlo. Tú escuchabas o entraba en una llamada donde te empezaba a contar una historia fuerte, una historia muy aterradora. Obviamente yo como programa de radio escuchaba, porque al final mi programa también tenía que entretener. Si yo escuchaba una llamada, oye, es que en mi casa se aparece el diablo, ay, no te creo, y le colgaba, pues también está esa parte del entretenimiento. Claro. Ok, se aparece el diablo, pero ¿cómo es? ¿Qué pasa cuando se aparece? O sea, sí tenemos que escuchar y al final sacar un veredicto junto con el experto. Ok, creo que es inconsistente tu historia, o esto no puede pasar, o ya checaste un psicólogo y ya el experto ya le decía,
te recomiendo esto, o sí tengo que ir a tu casa, o te recomiendo que hagas tal cosa. Ya, ok, muy bien. Así que ahí está la recomendación de Alain para que usted, al momento que están ocurriendo cosas, bueno, póngase en contacto con él, con su equipo de trabajo, que seguramente le puede dar una recomendación. Pero creo que estos puntos que acaba de mencionar debe de servirnos de base para entender si en algún sitio realmente está ocurriendo un fenómeno paranormal o se trata de una mala interpretación, que puede ocurrir también. Sí. Por ejemplo, lo que se habla de que las mascotas tienen como ese sentido para poder ver entidades. Hay que recordar la parte científica, pudiéramos decirlo, de los animalitos. Tanto el sentido del olfato, del oído, es mucho más agudo. No recuerdo el dato de cuántas veces es más agudo que el del humano. Pero si nosotros aquí escuchamos que alguien pasó por fuera de esta cabina, pues a lo mejor el perrito escuchó lo que pasó en la esquina. Y es cuando se empiezan a alterar. Hay que tener cuidado con eso porque mucho lo atribuimos. Es que mi perro de repente ladra o de repente se pone muy intenso, ¿hay algún fantasma? No. Hay que recordar esta parte científica que ellos tienen los sentidos más agudos. Ahora, si tu mascota de repente, si es como muy enfocada en un solo lugar y cambia su actitud, pero es en un solo sitio, ya podríamos estar hablando de que ahí podría haber algo. Ok. O sea, hay que mover y descartar muchas cosas. Perfecto, muy bien. Alain, ¿por qué tu podcast se llama El Grito de la Llorona? ¿Por qué motivo? Se llamaba en un inicio Los Hijos de la Llorona. Esto me ayudó un compañero de la estación de radio, el Caifán, que le mando un saludo. Cuando pensamos en qué nombre ponerle, simplemente salió este nombre. Luego cambia el Grito de la Llorona porque sabiendo que este nombre, aunque nosotros lo hicimos en la estación de radio, ya le pertenecía a la estación de radio, ya para hacerlo un proyecto propio, le hicimos el cambio al Grito de la Llorona y así quedó. Pero al final de cuentas la Llorona, y esto fue como la justificación, creo que en México sería el personaje o el fantasma más importante en México. Que todo, bueno, es que no solamente de México, sino a nivel mundial, todo el mundo ubica a la Llorona. O con otros nombres, porque en todos lados o en partes diferentes de América Latina existe una Llorona, pero con un nombre totalmente diferente. Sí, exactamente. Por ejemplo, esto es bien importante decirlo acerca del tema de la Llorona. Mucha gente lo atribuye a una época prehispánica, hay mucha gente que lo atribuye a esta parte de los mexicas, de los españoles, hay gente que se va a una época más actual. Pero bajo esta premisa de que en muchos lugares de América Latina se habla de una llorona, una mujer que llora por sus hijos, que se aparece con esta vestimenta, pues bueno, se llega a comentar que la Llorona no es una sola historia. Cualquier mujer que llegue a cometer filicidio, que es desvivir a sus hijos, está condenada a que su alma quede penando. Es por eso que en México se escucha a una mujer sufriendo por sus hijos, es por eso que en Chile, en Ecuador, en Argentina, porque en teoría tendría que ser esto, una mujer que cometió filicidio está condenada a llorar por sus hijos. Ok. Híjoles, súper interesante todo lo que nos has comentado, Alain. Usted que nos mira en estos momentos, suscríbase al canal de YouTube de Alain, a las redes sociales de Alain. ¿Dónde la gente te puede ubicar? Nos pueden encontrar como El Grito de la Llorona todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana. Estrenamos episodio y ahorita venimos con una nueva temporada. No sé cuándo se estrene esto que estamos grabando, pero viene una temporada muy interesante. Ya conocimos a los mejores creadores de contenido paranormal, pero esta temporada va a ser dentro de una morgue donde la muerte se puede sentir más de cerca y donde vamos a platicar de historias más oscuras de las que ya conocemos. Ándale. Invitado. Ya está, conste. Perfecto. Pues Alain, muchas gracias por haber venido, por compartirnos con este podcast de Sociedad Oculta, pues esta serie de experiencias, anécdotas, que nos la contaste bien rápido, pero que ha sido a lo largo del tiempo, que lo has vivido, que lo has gozado, pero también ha llegado el momento que te ha dado miedo estar dentro de esas investigaciones o esas exploraciones, Alain. Sí, en ocasiones he tomado la decisión de dejarlo. No lo puedes dejar porque es algo que te persigue, pero justo es eso, el saber cómo cuidarte, qué protección usar, en qué momento usar protección,
¿Por qué lo digo? Porque vas a una investigación Sí. y tú vas con los collares, con el ajo, con las pulseras, y tú quieres que pase algo, es más complicado que pase algo. Por eso te digo, hay que saber en qué momento usar protecciones si quieres que algo se manifieste. Ok, perfecto. Pues ahí está. Pues invita a la gente que te siga en tu podcast. Perfecto, invitarlos, El Grito de la Llorona todos los miércoles. Y bueno, Johanan, un placer siempre estar contigo. Al contrario, muchas gracias, te agradezco un montón porque nos has ilustrado, nos has dado a conocer lo que hay detrás en muchas de las ocasiones de lo que vemos en pantalla. Porque bueno, pues sí, ya lo que está en pantalla, pues ya lo vemos y ya. Pero lo que hay detrás, que hay miedo realmente, de que las cosas no siempre salen como uno quisiera, o que comienzan a llegar ese tipo de amenazas o cosas turbias al momento que publicas un caso, una experiencia, creo que eso es lo que no siempre se cuenta, ¿no? Sí, y la gente puede creer o no, de hecho es lo más interesante y lo más sano, que se arme un debate donde la gente diga, es que yo no creo por tal cosa, es que yo sí creo porque he vivido esto, yo tengo tal evidencia. Mi intención o mi trabajo no es convencerlos de que lo paranormal existe. Mi intención es platicarles lo que yo he vivido, las investigaciones que he hecho, y la gente tiene la libertad de decir sí le creo, no le creo, y no pasa nada tampoco si lo externan de una manera sin insultar, vaya. Claro, pero está exactamente. perfecto que lo digan. Yo creo que eso es lo mejor de todo, ¿no? Que hay esa pluralidad de voces que nos ayuden a entender todo esto y ya la gente sabrá si cree, no cree o qué asuntillo. Totalmente. Muy bien. Alain, muchas gracias. Un placer y saludos a toda tu sociedad. Muchas gracias. Pues ahí han escuchado ustedes a Alain Luna, conductor del podcast El Grito de la Llorona, así que suscríbanse, formen parte también de la familia de este podcast de Alain. Búsquenlo en todas las redes sociales para que también se enteren de todo el trabajo tremendo que él está haciendo. Pues yo los veo aquí entonces la siguiente semana. Muchas gracias por haber acompañado aquí en Sociedad Oculta, este podcast del periódico El Gráfico. Y los invito también para que la siguiente semana nos acompañe aquí en este podcast. Recordarle también que todos los domingos a doble página la columna Enigmas, que desde hace 17 años se publica y que es considerada la columna periodística sobre misterio más antigua, que se sigue publicando, desde luego, pero la más longeva en la República Mexicana y también, lo dicen los investigadores de diversas partes de Latinoamérica, la más antigua también de esta parte del mundo. Así que ahí los invito para que me sigan y estén muy al pendiente de lo que les comparto cada domingo en las páginas del periódico El Gráfico. Johanan Díaz los espera entonces aquí la próxima semana en otro episodio nuevo de Sociedad Oculta. Hasta entonces.